Cuando entraron aquí, se supone que le dieron una hoja para tomar notas del sermón. Y yo les voy a pedir que escriban una frase al inicio de esa hoja. Una frase incompleta que luego vamos a completar. La frase que diga lo siguiente, y es algo muy personal. Para mí, el vivir es, y deja una raya en blanco. Para mí el vivir es, y deja un espacio en blanco. ¿Qué completaría esa frase en tu vida? ¿Qué podríamos decir que es el centro de tu vida? Para Pablo fue Cristo. Cristo marcó toda la vida de Pablo. ¿Qué sería el vivir para ti? En el año 1955, 5 hombres se fueron a Ecuador con la misión de llevar el evangelio a una tribu de indios nativos de Ecuador que nunca habían escuchado el evangelio. Y en ese año, en el año 1955, iniciaron esta labor estos 5 hombres menores de 35 años, preparados altamente teológicamente y profesionalmente. Iniciaron su labor volando en una avioneta por encima de la zona donde estaba esta tribu en las selvas del Ecuador. Empezaron a lanzar objetos de regalo a la tribu desde la avioneta, los cuales fueron bien recibidos por los indios. Luego de hacer esto como unas 5 veces, dijeron, ya tenemos que dar el próximo paso. Tenemos que hacer un contacto directo con ellos para predicarles el evangelio. Así que en enero, año nuevo del año 1956, estos 5 hombres menores de 35 años, profesionales y altamente preparados, aterrizaron en una avioneta a las orillas de una playa que dividía la selva donde estaban los indios. Y el 8 de enero, en eso de las 3 de la tarde, esta tribu de indios salvajes, pensando que estos hombres misioneros querían hacerles daño, los mataron a sangre fría. 5 hombres murieron tendidos ahí, que tenían solo la intención de llevar el evangelio a áreas desconocidas. En ese tiempo, los medios de comunicación se volvieron locos hablando de la noticia. Se volvieron locos por la sorprendente muerte de estos hombres y la manera trágica como murieron. Y lo que decían era que cómo iba a ser que estos 5 jóvenes tan preparados, con tantas fuerzas, habían podido desperdiciar su vida tan temprano. Eso decían hasta que encontraron el diario de Jim Elliot, quien días antes de haber sido asesinado allá, escribió lo siguiente: no es un tonto quien abandona lo que no puede conservar para obtener lo que no puede perder. No es un tonto quien abandona lo que no puede conservar para obtener lo que no puede perder. Jim Elliot y estos misioneros a temprana edad lograron comprender algo que a muchos nos toma casi toda la vida. Lograron comprender que el vivir de ellos no se trataba de ellos mismos, sino de Dios. Que todo en este mundo es pasajero y debemos mirar hacia aquello que es eterno. Lograron comprender algo muy importante, que no se aprende a vivir hasta que no encontramos por qué morir. Ciertamente la muerte es algo que todos sabemos que va a llegar, pero de alguna manera lo tomamos a la ligera
Y pensamos que algunos se han muerto, pero la muerte mía como que se va a retrasar. Y parece que es así, porque si no, si entendiéramos lo pasajero de la vida, realmente viviéramos de una manera diferente. Más que vivir por lo terrenal, viviéramos por cultivar y cosechar lo eterno, lo espiritual. El apóstol Pablo, en el último versículo que vimos la semana pasada, contempló la muerte misma sin temor, porque como él mismo dijo en el versículo 20, Cristo estaba siendo magnificado, glorificado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y en el versículo que tenemos ante nosotros hoy, uno de los versículos más memorizados en toda la historia de la iglesia, Pablo continúa desarrollando su argumento de una vida centrada en el evangelio, haciéndonos ver quién está en el centro del evangelio y quién por lo tanto está en el centro de la vida de Pablo. Haciéndonos ver quién debe ser el centro de nuestras vidas. Pablo presenta una oración compuesta con dos verdades eternas que trascienden a este mundo, dando el testimonio de su vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Y es interesante que en el texto original Pablo no utiliza verbos para hacer esta oración. Él no está diciendo, porque para mí el vivir es Cristo. Eso es algo que los traductores hicieron para mejor comprensión. Pablo no utiliza verbo, él dice, porque para mí el vivir Cristo. Literalmente Pablo lo que está diciendo es el vivir Cristo. Y la ausencia del verbo ahí nos hace ver que Pablo lo que está haciendo es contrastando o comparando la vida solamente con Cristo. Sin Cristo no hay vida. El yo poder decir que vivo es porque Cristo está en mí. Si no, no estuviera viviendo. Y Pablo no se está refiriendo meramente a la vida espiritual. Él está comprendiendo todo lo que concierne la vida, tanto lo espiritual como lo físico. Pablo había conocido a su Salvador y Señor Jesucristo. Y por lo tanto, él vivía, él confiaba, él amaba, él servía, él testificaba. Él dependía totalmente de Jesucristo. Su única esperanza, su único propósito, la sola razón para vivir de Pablo era Cristo. Él ministraba por Cristo, él servía por Cristo, él caminaba por Cristo. Él veía a través de los ojos de Cristo. Y esto no es algo que le corresponde solamente a Pablo, porque él estaba en una esfera espiritual diferente a la cual estamos tú y yo. Esto no es algo que le corresponde solamente a los líderes o a los pastores o que le correspondió a los apóstoles. Esto es algo que le concierne a todo creyente. Todo creyente está llamado a decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ahora, ¿cómo viene eso? ¿Qué hizo Pablo para que eso pudiese ser una realidad en su vida? ¿Qué debo hacer yo para poder decir genuinamente que mi vivir es Cristo? ¿Qué implicación hay en esa frase para que sea una realidad en mi vida? Número 1, para que Cristo sea tu vivir. Y anota esto. Para que Cristo sea tu vivir, lo primero es que debes morir a ti mismo. Para que Cristo sea tu vivir, lo primero es que debes morir a ti mismo.
Uno solamente puede hallar plenitud de vida cuando uno muere a uno mismo, a sus deseos, a sus pasiones y deja que Cristo sea quien viva en él. Jesús habló repetidamente, constantemente a sus discípulos de la necesidad de morir a uno mismo para poder ser sus discípulos. Y dejó claro que tratar de salvar nuestras vidas terrenales nos llevaría a perder nuestras vidas en el reino. Pero aquellos que renunciaran a sus vidas por su causa encontrarían la vida eterna. Algo totalmente contrario al sistema del mundo que nos lleva a orientarnos egocéntricamente a nosotros mismos. El mundo nos dice, ámate a ti mismo, vive para ti mismo. Pero Jesús dice, pierde tu vida y la vas a ganar. Mira conmigo Marcos capítulo 8, versículo a partir del versículo 34. En el Evangelio según Marcos, capítulo 8, Jesús llama a sus discípulos y le da este mensaje totalmente controversial, no solamente para la sociedad en la cual nosotros vivimos, pero también para la sociedad que enfrentaban sus discípulos en aquel entonces. En el Evangelio según Marcos, en el capítulo 8, a partir del versículo 34, Jesús reúne a sus discípulos, llama a la gente y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y mira el dilema que él plantea aquí en el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiere perder su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Míralo de nuevo, el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, eso no habla de la salvación que viene de Dios. Eso no habla de la salvación que hay en Cristo. Eso habla de querer ser autosuficientes y alcanzar todo por nosotros mismos, apartados de Dios. Eso habla de querer ser dulce ante el mundo, ganarse al mundo, aferrarse a lo terrenal, buscar vivir apartado de Dios, siguiendo las pasiones de ese mundo. Eso es lo que significa salvar su vida, como lo plantea Jesús ahí. Y dice que si se vive de esa manera, entonces se pierde. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y ahí sí habla de perderla eternamente. Eso implica la muerte espiritual eterna. O sea que el que quiere ganar lo que hay en este mundo, vivir según el sistema del mundo, va a perder la vida eterna. Va a perder la comunión eterna con su Creador. Pero ¿qué dice diciendo Jesús? Y todo el que pierde su vida por causa de mí. O sea, todo el que se humilla ante mí, el que aborrece las pasiones de este mundo y que trata de vivir para la gloria mía, no la de los hombres, ese entonces se salvará. Ese entonces obtendrá la vida eterna. Si dices que vas a vivir la vida para ser aceptado por las personas de este mundo, para tener éxito terrenal, seguridad terrenal, perderás tu vida. Pero si decides vivir para Cristo y asumes seguirle, tendrás salvación eterna. Eso fue lo que Cristo enseñó y eso fue lo que Pablo entendió que era la implicación de seguir a Cristo. Por eso el mismo Pablo, anteriormente a decir, para mí el vivir es Cristo, les dijo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Hubo un tiempo en la vida de Pablo cuando él no vivió para Cristo. Así como hubo un tiempo en tu vida
cuando tú no viviste para Cristo. Hubo un momento en la vida de Pablo antes de su conversión donde Pablo vivió para Pablo. Pablo vivió para su religión muerta. Pablo vivió para obtener la apreciación de las personas, de los hombres. Pablo vivió por y para su causa, independientemente de Cristo. Y no solamente independientemente de Cristo, sino contrario, en contra, atacando a Cristo. Pero luego llegó lo que Lucas nos relata en Hechos capítulo 9, en el camino de Damasco, donde Pablo es interceptado por la gracia salvadora de Dios. Y por primera vez en su vida, Pablo, quien se dirigía a apresar cristianos y traerlos para ponerlos en juicio, por primera vez en su vida, Pablo viene y puede ver. Ya no es ciego, porque Dios literalmente lo tumbó de un caballo. Y Pablo, quien por primera vez puede ver espiritualmente, dice: ¿qué hago, Señor? En ese momento y desde ese momento, toda la cosmovisión de Pablo cambió. Ya a pesar de que quedó ciego por algunos días físicamente, Pablo ya veía espiritualmente y ya se había sometido a la autoridad de Cristo, al señorío de Cristo. Ya él no vivía para Pablo, ya Pablo vivía para Cristo. ¿Dónde podemos ver cómo esto fue ejemplificado en la vida de Pablo? Vuelve al libro de Filipenses. La misma carta de Filipenses, más adelante, en el capítulo 3, Pablo habla de cómo él perdió su vida para ganar algo mucho mayor y mucho mejor, que fue Cristo. En el capítulo 3, a partir del versículo 3, Pablo habla de lo que él era antes de estar en Cristo. Porque nosotros, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y la palabra que él utiliza ahí es estiércol. Él todo lo demás lo ve como basura, como excremento en comparación con la majestuosidad del Salvador que lo llamó a la salvación. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes tú decir lo mismo? Porque lo que Pablo está diciendo aquí, dando como testimonio, no es algo que solamente le correspondía a él como apóstol. No es algo que solamente le correspondía a él como plantador de iglesias, como líder de la fe. Eso es algo que le corresponde a cada creyente. Y no es solamente algo que le correspondía a Pablo los domingos. No era solamente algo que le correspondía a Pablo 20 minutos al día. Era algo que Pablo tenía en su vida 24/7, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días Pablo aborrecía todo lo contrario a Cristo. El estándar
de Pablo, de Cristo, era lo más alto, no tenía límites. Y nada le iba a impedir conocer a Cristo. Nada podría ser más opuesto al sistema que tenemos en nuestra sociedad. El mundo de hoy nos enseña a amarnos a nosotros mismos, a hacer solamente lo que nos agrade, a centrarnos en nosotros mismos, a hacer solamente lo que nos plazca. Estás casado y ya no te sientes bien, divórciate. Eres hombre y ya no te sientes bien, hazte mujer. Eres hombre o mujer y ya no te sientes bien, hazte animal. Solamente haz lo que te guste y te plazca. Vive para ti. Un narcisismo al extremo tenemos hoy en día. Una cultura de proyección, de triunfo, con la realidad de muchos corazones vacíos y destrozados. Porque eso es lo que tratamos de cubrir con todos esos pecados que van contrario a la palabra de Dios. Hacer reflejar o ver que somos triunfadores, que somos capaces, que somos plenos sin Dios, cuando la realidad es totalmente lo opuesto. Uno de los autores literarios más famoso de los años 30 fue el británico William Somerset, quien escribió varios clásicos de literatura a nivel mundial. Y él se caracterizaba por ser bien excéntrico. Ganó muchos millones de euros en toda su vida y tenía muchas pasiones carnales que perseguía, como el alcohol, las mujeres y el derrochar el dinero como que no había fin. En el año 1965, un periódico, el London Times, publicó la experiencia escrita por un sobrino de ese autor que fue a visitarlo ya cuando estaba en su lecho de muerte. Y esto fue lo que el sobrino de este hombre triunfador, vencedor, excéntrico, millonario, escribió de su tío en sus últimos días de muerte. Miré alrededor de todas las habitaciones de su mansión, los muebles, las fotos y todos los objetos de inmenso valor. Miré alrededor de toda la casa y el maravilloso jardín que podía ver a través de las ventanas, en un entorno fabuloso en el borde del Mediterráneo que tenía un valor en el año 1965 de 600,000 euros. Mi tío, dice él, quien vivía solo, tenía 11 sirvientes, incluida su cocinera. Tenía vajillas de plata en la mesa, un mayordomo que le asistía, un siervo personal, chofer. Tenía todas las comodidades que alguien quisiera tener en esta vida. Sin embargo, dice el joven, un día lo encontré sentado en su sofá, mirando a través de sus lentes una Biblia que le había regalado. Y su rostro parecía sombrío y me dijo: he estado leyendo la Biblia que me diste y encontré la cita: ¿qué aprovechará a un hombre si gana todo el mundo y pierde su propia alma? Y este hombre le dijo a su sobrino: querido, quiero decirte que este texto solía colgar frente a mi cama cuando era un niño, pero nunca me había parecido más interesante que en este momento en el cual veo la vida partir. Y dice el sobrino de este hombre:
que los últimos días de este hombre fueron uno de los días más tenebrosos que él vivió en toda su vida, pues su tío, quien murió con el orgullo de lo que había obtenido, solamente gritaba en los últimos días: vete muerte, no estoy listo para la muerte todavía, no estoy listo muerte todavía. Ese fue un hombre que ganó al mundo y perdió su alma. Vivió para lo terrenal y perdió lo eterno. Mis hermanos, reflexionando en este tema, yo les diría que una de mis mayores preocupaciones como pastor, viendo el camino de las próximas generaciones, no son las amenazas de fuera que tenemos, no son las tantas tentaciones que hay allá afuera. Siempre ha habido tentaciones, pero el enemigo no es mayor que Cristo, ¿cierto? Mi mayor preocupación y advertencia para cada uno de ustedes, y quiero que me pongan atención los padres, los jóvenes, mi mayor preocupación está en que no creo que la mayoría de los matrimonios cristianos están enseñando a sus hijos a vivir para Cristo. Y cuando digo a vivir para Cristo, digo a considerar todo lo demás como basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Yo creo que estamos cultivando generaciones que atesoren y amen lo terrenal y que tengan como sidekick a Cristo. El resultado que tenemos en la juventud no es por las tentaciones de afuera. Porque si yo digo que es por las tentaciones de afuera, yo estoy limitando el poder de Dios. Y no es así. El resultado que tenemos en las iglesias con estas generaciones es por la falta de preparación de los padres de que los hijos vivan a Cristo. La falta de compromiso que tenemos en las iglesias y en el caminar cristiano. La razón por la cual el evangelio se diluye tanto y hay tantas personas donde estos falsos maestros, lobos rapaces que predican evangelio falso. La razón por la cual las multitudes están ahí es porque queremos un evangelio diluido, que nos permita amar lo terrenal y nos haga sentir bien cuando tenemos a un lado pegado a Cristo, como tu pulsera. Ok, vive tu vida y ponte la pulsera de Cristo y todo va a estar bien. Mentira. Cristo pide todo del creyente. Si yo quiero a Cristo como mi Salvador, yo debo anhelarlo como mi Señor. Solo es así, no hay de otra. Si tú quieres que tus hijos sean salvados por la sangre del Cordero, enséñales y modélales a tener a Cristo como su Señor. No hay más que otra cosa. Dijo Martín Lutero: hasta que un hombre es nada, Dios no hace algo a través de él. Hasta que un hombre es nada, Dios no hace algo a través de él. Para que Cristo pueda llenarnos, debemos vaciarnos a nosotros mismos. Spurgeon, y con esto termino, dijo:
he concentrado mis oraciones en una sola, que yo pueda morir a mí mismo y vivir enteramente para Él. ¿Para quién estás tú viviendo? ¿Quién completa esa oración en tu vida? ¿Quién completa la oración? Para mí el vivir es tu familia. Y sé honesto contigo mismo. Estás a tiempo si estás escuchando este mensaje. Para mí el vivir es... ¿Realmente podemos decir que el vivir es Cristo? ¿Realmente podemos decir que hemos abandonado todo lo terrenal y cambiado nuestros deseos, nuestras afecciones y las hemos centrado totalmente en Cristo, como Pablo testifica en Filipenses capítulo 3? ¿Podemos decir esto? Hasta que eso no pase, yo no puedo decir que mi vivir es Cristo. Esa es la primera implicación de decir que el vivir es Cristo, el morir a mí mismo. En el próximo sermón vamos a ver una segunda implicación que esto trae, esperando que el Señor sea glorificado a través de nuestras vidas, para nosotros poder dar testimonio allá afuera. Mi hermano, que tu vivir sea Cristo.